Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión número 3 del correspondiente al curso de Estructuras 4. La semana pasada, antepasada, que hemos llevado las dos primeras sesiones de clase, se dejó un trabajo acerca de investigación sobre el concreto armado, sobre el concreto, los tipos de cementos y también sobre los aditivos que se usan en la construcción. Mencioné yo que era de importancia el que ustedes conocieran los diferentes tipos de cementos que existen en el mercado peruano, sobre todo, ¿no? Y también los diversos tipos y las características que presentan propiamente los aditivos que se usan para el cemento, ¿no? Para mejorar algunas propiedades, como imagino que ya leyeron en el desarrollo del tema. La idea es que tú demostraras el por qué usas un cemento, un aditivo, poniendo como ejemplo una obra en la ciudad de tal lugar, con tales características, con un clima frío, bajo 2 grados, qué tipo de aditivo se usa y por qué se usa, qué es lo que produce este aditivo dentro del concreto, ¿no? En qué mejora, un aditivo inclusor de aire, por ejemplo, qué características se presenta, si estoy haciendo, por ejemplo, una obra para, digamos, una cámara frigorífica, qué tipo de aditivo me conviene usar ahí, con qué tipo de cemento lo debo trabajar, ¿no? Estoy haciendo de repente un muelle, con qué tipo de cemento debo usar o qué aditivo adicionalmente debo usar, o si tengo producción de obras y tengo que comenzar a hacer vaciados continuos, permanentes, qué tipo de cemento, qué tipo de aditivo me conviene. O estoy en un clima caluroso, ¿no? Estoy en Iquitos construyendo y tengo problema ahorita con la temperatura, estoy a 40 grados de temperatura, eso afecta al concreto porque hay mayor retracción del concreto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cemento, qué tipo de aditivo podría usar? Teniendo en consideración que no hay piedra y que se produce, por tanto, el concreto solamente es producido por arena gruesa con cemento. Por tanto, se influye bastante en el tema de las tensiones superficiales que presenta el concreto. Por tanto, se tendrá que usar algún tipo de aditivo que ayude y contribuya a poderlo usar en este determinado lugar. Más aún influenciado por el tema de la temperatura, influenciado por el tema de que no uso agregados gruesos, son características, situaciones que se presentan en donde yo tenía que haber descubierto el porqué y dar estos ejemplos, cómo se usaba. Entonces, vamos a desarrollar el tema que nos toca el día de hoy, que es la sesión 3. Voy a pasar a compartir el PPT para dar explicación a lo siguiente. Bueno, en las sesiones 1 y 2 hemos visto las características del concreto. Hemos estado viendo sus propiedades del concreto. Hemos estado también perdón un ratito, creo que no se ha activado el tema del... Vamos a apagar el video, de repente se quedan sin imágenes. Ya, ahora sí comparto pantalla. Decía yo que veníamos viendo los temas de las propiedades del concreto, ¿no? Todas las propiedades existentes del concreto, en función, pues, primero de conocer los tipos de cemento que habíamos visto, de haber conocido un poco sobre su uso y manejo, también de los aditivos, como ya había dejado el trabajo, después las propiedades características del concreto en los diferentes estados en los que se presenta, sean estos en la etapa de donde se encontraba el concreto en estado todavía plástico, ¿no? Y después ya cuando el concreto propiamente está endurecido el concreto. Habíamos hablado también sobre el tema de la contracción del concreto, sobre el fisuramiento que se produce en el concreto producto casualmente de la fragua del concreto, ¿no? Los fisuramientos por contracción y temperatura y toda esta cosita que habíamos visto. También habíamos visto los esfuerzos combinados a los cuales está expuesto el concreto y habíamos visto que habían esfuerzos normales, esfuerzos axiales, ¿no? Esfuerzos axiales que producían algunos tipos de esfuerzos de compresión y tracción y esfuerzos normales que podían producir corte debido a la flexión. Bueno, entrando básicamente a ese punto que habíamos visto muy superficialmente en el capítulo anterior, es que hoy día vamos a tocar algunos temas un poquito más profundos. ¿Correcto? Bueno, como nos toca hablar de vigas,
básicamente, lo que estamos hablando a la hora de hablar de las vigas, lo que yo estoy haciendo es hablar de un elemento pues horizontal, ¿no? Una viga es un elemento horizontal, el, el cual pues lo que busca es que recibir cargas verticales. Este elemento lo que recibe son cargas verticales, y estas cargas verticales, nosotros, que va a recibir la viga, lo que va a hacer es trasladar las cargas a través de su eje, o sea, a través de su eje neutro, que está ubicado al centro de la sección del, de la viga, ¿no? O sea, acá digamos que si hago un corte acá, pues tendré la cara de la viga, tengo la sección de la viga, ¿no? Y se supone que el eje neutro que está pasando por acá, ¿no? El eje neutro, el eje neutro. Entonces recibe la carga vertical y lo que hace es recibir la carga vertical y distribuirla, o sea, dirigir esa carga vertical a través de su eje neutro para luego volver a transmitirla verticalmente hacia sus apoyos, que puede ser esta una columna o de repente un muro, ¿no? Mayormente son columnas sobre las cuales transmiten las cargas. Y ese es el tema básicamente que tiene que ver una viga. O sea, recibe las cargas verticales y las traslada a través de su eje, ¿no es cierto? La traslada mediante esfuerzos internos que se van a producir dentro de la sección de la viga, ¿no? ¿Producto de qué? Del esfuerzo de flexión que se va a presentar en la viga, ¿no? O sea, la viga, por acción de la carga, lo que va a buscar es qué cosa, que sufrir una deflexión. O sea, la viga sufre una deflexión producto de la carga y se pandea. Entonces, como esta viga de concreto armado se va a pandear, ¿no? Debido a la carga, a la acción de la carga, o sea, este pandeo se conoce como flexión, ¿no? Se conoce como flexión, pues inmediatamente de flexionarse lo que va a hacer es la fibra superior, sobre la fibra superior de la viga, se van a crear, esas fibras van a estar en compresión, y las fibras que están en la parte inferior se van a producir esfuerzos de tracción. O sea, producto de la flexión, pues se producen dos tipos de esfuerzos. Un esfuerzo que actúa en el eje longitudinal, ¿no? El eje neutro, de que son de compresión y tracción, y un esfuerzo que se produce normal al plano, ¿no? Que te va a producir, pues, el cortante. ¿Correcto? Entonces, esa es la función que tiene una viga de cómo traslada sus cargas, que va a recibir producto, sea esta de las cargas muertas, de las cargas vivas, a las cuales está expuesta, ¿no? Son cargas externas a las cuales la viga está expuesta. Y entonces, eso es lo que le decía, ¿no? Es como si yo tuviera un elemento que está acá, pues recibe la carga, una carga producto, digamos, del que está en la parte superior, se va a flexionar. Esas son las cargas externas. Debido a la carga, la viga y al peso propio de la viga se va a flexionar. Todo elemento se va a flexionar. El hecho que la deflexión no sea una deflexión notable, ¿no? Sea una deflexión mínima, poco observable, imperceptible. Pero hay una deformación en el cuerpo. Y producto de estas cargas externas, lógicamente, pues habrá reacciones en mis apoyos, pues donde está trasladando la carga, porque la viga traslada, como hemos dicho, horizontalmente traslada las cargas a los apoyos. Por tanto, el apoyo tendrá que reaccionar pues, con una carga en sentido contrario para que el sistema se mantenga en un equilibrio debido a las cargas estáticas. ¿No es cierto? A esas cargas externas que se están dando, pues el sistema se va a mantener en equilibrio. El peso propio de la viga que está trasladando a través de su carga, ¿no? Se apoya sobre dos elementos a los cuales los elementos van a reaccionar y se produce un equilibrio externo. Pero las vigas no solamente deben producirse un equilibrio externo producto de estas cargas externas, sino que también internamente hay esfuerzos que tú no ves, ni yo tampoco, pero hay esfuerzos que se producen internos debido ¿a qué? A la misma flexión, te decía yo hace un momento. En la flexión se van a crear esfuerzos que son, ¿qué cosa? Que van paralelos al eje neutro
de la viga, ¿no? Y esos esfuerzos que se generan producto de la flexión, pues produce esfuerzos de tracción, te dije yo, esfuerzos de tracción, ¿no? Hay esfuerzos de tracción, ¿no? Acá arriba de compresión en la parte superior, de compresión, y acá abajo en la parte de tracción. O sea, se producen dos tipos de esfuerzos. O sea, la flexión me va a producir dos tipos de esfuerzos internos, ¿no? Estos esfuerzos son axiales. ¿Por qué se dice que son axiales? Porque son esfuerzos que actúan en el eje, paralelos al eje, sobre el eje o paralelos al eje neutro del elemento. Por otro lado, también me va a producir esta misma flexión esfuerzos normales al plano. O sea, al plano, estoy hablando de esta línea que ves acá, esa es su sección plana, pues, ¿no? Pues se producen esfuerzos que son normales al plano, ¿no? Por tanto, estos esfuerzos me van a producir corte, ¿no? Corte en el elemento. Y eso es lo que vamos a ver un poquito. Bueno, entonces estas vigas de concreto armado, sobre todo las que son de concreto armado, ¿no? Pues no está compuesta de dos materiales, como ustedes saben. Propiamente el concreto, ¿no? Y el otro material sería el acero, porque ambos elementos pues, son vigas de concreto armado. Pues está compuesta de dos. Por lo tanto, no es una viga homogénea puramente, es una viga, si se quiere, heterogénea, porque lleva dos materiales en su composición, a diferencia, por ejemplo, de una viga de madera o una viga de acero, donde tengo un solo material que la conforma y es una viga netamente, puramente homogénea. Lógicamente que para el cálculo, para el nivel de las ecuaciones matemáticas que van a servir para calcular y como principio también de diseño para el concreto armado, pues se considera que como, bueno, hay una hipótesis que dice que tanto el concreto como el acero se deben de formar iguales a la hora de que hay una carga, está sometida a una acción de carga, pues se asume que el concreto y la viga, y el concreto y el acero, es un solo elemento monolítico, homogéneo. Entonces se toma en consideración este estado para poder desarrollar las ecuaciones de cálculo para determinar el tipo de acero que voy a colocar como refuerzo a este tipo de secciones. Bueno, entonces, eso hay que tenerlo claro, es un material homogéneo, heterogéneo, no homogéneo, ¿de acuerdo? También es importante que lo que yo te venía comentando hace un momentito, que la viga está expuesta a cargas externas, y estas cargas externas te decía yo que generaban esfuerzos de compresión y tracción. Entonces, ¿qué pasa internamente en la viga? Se supone que la viga, como la figura que ves tú acá, por acción de la carga, va a flexionarse, ¿no es cierto? Ves que se está flexionando por acción de la carga. Yo te comentaba hace un momento que esta flexión, producto de la carga, pues producía sobre mis fibras que están en la parte inferior, esfuerzos ¿de qué? De tracción, pues. Porque las fibras externas, las que están al final, ¿no? Buscan que estirarse. O sea, se está creciendo. Por tanto, hay un esfuerzo de tracción. Mientras que las fibras que están en la parte superior, al yo doblar, esas fibras se están comprimiendo, pues se producen esfuerzos de tracción. Y estos dos esfuerzos, tanto el de tracción como el de compresión, este par de esfuerzos que se está generando en la sección de la viga, en la cara de la viga, ¿no es cierto? ¿Qué me van a producir? Para que se mantenga, hemos dicho que se tiene que mantener el equilibrio. Hablábamos de que debido a esas cargas se debe mantener el equilibrio en el estado, ¿no? Yo hablé, en el estado, debido a las cargas externas, debe mantenerse en equilibrio. Debido a las cargas internas, también se debe mantener el equilibrio. ¿De acuerdo? Yo dije, compresión, tracción. Se genera un momento, ¿no? Y acá también se genera un momento, pero ambos momentos están en distintos sentidos. Por tanto, la sección se mantiene en equilibrio. ¿Correcto? La sección se está manteniendo en equilibrio. O sea, cargas iguales, esfuerzos iguales y momentos iguales a la hora que yo hago el corte en un determinado lugar específico de la viga. Bueno, entonces, este momento que se está generando en la sección, cuando es el caso que se produce una flexión y existe una carga,
¿no? Y existe una carga, lo que hace es producirme, pues, un momento. Cuando este momento, entonces, comienza, cuando está en estado de equilibrio, completamente en estado de equilibrio, debido a las fuerzas externas, no produce flexión, solamente están actuando las fuerzas externas y no se está produciendo la flexión, pues el momento es igual a cero. Cuando este momento es igual a cero, ¿no? Porque está en equilibrio, pues la figura, o sea, la sección de la viga no va a tener ningún tipo de curvatura, se va a mantenerse completamente recta. ¿Estamos? Y entonces decimos que la sección pues se mantiene en equilibrio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la sección no se está deformando, no está produciendo una flexión. Por otro lado, aparecerán los momentos, este, mayores a cero a medida que la carga va incrementando en carga como valor, ¿no? O sea, voy incrementando una carga cada vez más pesada, la viga se va a empezar a flexionar. Pues, ¿por qué se flexiona? Porque los momentos se van incrementando internamente. O sea, al existir mayor esfuerzo de tracción, mayor esfuerzo de compresión, pues ese par de fuerzas que tienen sentidos opuestos, lo que va a producir es un giro. Me produce un giro, una torsión interna dentro de la sección. Esta torsión interna, producto de las fuerzas hemos dicho, de compresión y de tracción, pues lo que hace es produce un momento a los extremos. Estos momentos que se están produciendo producto de la carga que se está aplicando, pues estos momentos van en las caras de la sección van a ir creciendo y por tanto, pues se produce una flexión. Entonces, es ahí cuando aparecen estos momentos, a consecuencia de los esfuerzos tanto de tracción como de compresión, debido a que, aunque hay una carga que está actuando y que está haciendo, que está flexionando la viga. Entonces, la sección, si yo hago un corte en la viga y tengo una sección, ¿no? La sección de la viga, pues la sección supuestamente sobre el eje neutro no debe sufrir ningún tipo de modificación, no se debe alterar, pues debe permanecer idéntica. Pero como el elemento se está flexionando, ¿no? Se flexiona el elemento, pues me debe producir un cambio en las secciones de la viga. ¿De acuerdo? Un cambio en las secciones de la viga. Vamos a ver aquí en la otra imagen para que lo aprecien un poquito mejor. O sea, yo tengo la viga en su estado de equilibrio, ¿no? En su estado de equilibrio por fuerzas externas. Antes de aplicar una carga, no pasó nada. La viga se mantiene igualita en su estado. Pero ahora le aplico carga a la viga. ¿Qué se va a producir? Flexión. Esa flexión que me va a originar dos tipos de esfuerzos. Un esfuerzo axial. Axial, ¿por qué? Porque es paralelo al eje de la viga. ¿Qué produce? Compresión, tracción. Y un esfuerzo normal, ¿qué me va a producir? Cortante. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué pasa en el estado cuando se mantiene en equilibrio de las cargas externas? Porque no aplica ningún tipo de carga y está en equilibrio la viga. Pues la sección, si yo hago un corte acá dentro de la viga, pues yo veré que las secciones se permanecen sin ningún tipo de deformación, porque como no se está flexionando, pues, y yo dividiera toda la cara de la viga, o sea, una sección de la viga la divide en diferentes cuadraditos, digamos, todos los cuadraditos van a ser idénticos. No se va a deformar ningún cuadradito. ¿Por qué? Porque está completamente en equilibrio, no hay deformación, no hay flexión sobre la viga, pues todos estos cuadraditos se van a permanecer idénticos. Pero si yo le aplico la carga P a esa viga y se flexiona la viga como aprecias en la imagen, ¿qué va a pasar con ese mismo observación que hice acá? Pues veo que la sección, o sea, saco una sección, ¿no es cierto? Veo que la sección, ¿qué le pasa? En la parte externa se está estirando, porque se produce tracción. Y en la parte superior se está comprimiendo. O sea, se acortan la sección en la parte superior y en la parte externa se está alargando. ¿Correcto? Producto de esto es que aparecen los esfuerzos de que dije yo de compresión y tracción.
esos dos esfuerzos de compresión y tracción que me generaban giro. ¿Giro dónde? En la sección. Un giro en la sección. ¿Estamos? Entonces, ¿producto de qué? De que el material se ha flexionado y se ha deformado. Me produce un giro en la sección. Entonces, como el elemento, vemos nosotros en la imagen de que en las fibras externas se alarga y en las fibras superiores se acorta. Quiere decir que los diferentes pedacitos de sección de ese elemento que estoy analizando van a tener diferentes tipos de comportamiento de deformación. En unos se alargarán, en otros se acortarán. Pero hay un punto específico en el cual no va a sufrir ese tipo ni acortamiento ni alargamiento. ¿Cuál es ese plano? Justamente el plano que pasa por el eje neutro. O sea, hay una sección que pasa por el eje neutro, que en este caso es el eje X, que está ubicado acá, que ustedes la ven acá, ese planito plomo que ven ahí. Ese está pasando por el eje de la sección. Y como pasa por el eje de la sección, esta sección de acá no tiene ni deformación ni acortamiento. ¿Correcto? O sea, que en el eje de la sección no hay esfuerzos, porque si no hay acortamiento, no hay sección, quiere decir que las deformaciones, los esfuerzos producidos en esa área específica son cero, pues. Su valor es cero. Veamos. No te olvides lo que hemos venido comentando, lo que te he dicho. En todas las secciones transversales se van a producir dos tipos de esfuerzos. Un esfuerzo normal y un esfuerzo tangencial. ¿No es cierto? Los esfuerzos normales, ¿no es cierto? Que son los esfuerzos que te están produciendo, son normales o axiales también, porque te están produciendo esfuerzos netamente de ¿qué? De tracción y compresión, te dije yo. Y los esfuerzos que sí son tangenciales, o sea, ortogonales, ¿no? Esos esfuerzos te van a producir, dije yo, cortantes. No te olvides, por favor, ¿ya? Porque eso, con ese criterio es que vas a entender lo que estamos comentando. Otra de las hipótesis de diseño en los elementos de las vigas claras en cualquier tipo de viga, sus hipótesis de diseño, de dicho yo, primera hipótesis de diseño que he comentado, que es el que reconozcas claramente como hipótesis principal de que existen ambos esfuerzos producto de la flexión. Un esfuerzo por un lado que va a ser normal, ¿no es cierto? Y otro esfuerzo que va a ser tangencial. El esfuerzo normal es un esfuerzo axial y el esfuerzo tangencial hemos dicho que es un esfuerzo que se produce normal a la sección. Bueno, primera condición. Segunda condición que se va a presentar como hipótesis es que la sección, ¿no es cierto?, dice que es plana antes de cargar el elemento y sigue siéndolo después de cargar, de poner la carga, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay deformaciones, ¿no es cierto? Porque si yo hemos visto antes que cuando yo le pongo un peso, pues la sección debido a la flexión se alarga en un lado y el otro lado se comprime, pues hay deformaciones de alargamiento y de acortamiento. Pues el principio de diseño en las vigas de concreto armado se asume que estas deformaciones no se dan así. O sea que las deformaciones son iguales en cualquier punto de la sección. A pesar de que yo te he dicho lo contrario en el capítulo anterior. Te he dicho yo que la sección se acorta y la sección se alarga. Pero para efectos del diseño de vigas de concreto armado, se asume que esas secciones son indeformables. ¿De acuerdo? Eso se conoce como el principio de Bernoulli. Segunda condición que tiene como hipótesis fundamental a la hora de diseñar una viga de concreto. Luego tenés otra de las condiciones es que dice que las deformaciones, tanto en el concreto como en el acero, deben ser iguales. O sea, ambas deformaciones deben ser iguales. ¿De acuerdo? Y habla que las deformaciones deben presentarse pues en los estados tanto elástica como plástica, ¿no? De acuerdo a la curva de esfuerzo de formación del acero, que ya ustedes lo han visto en el curso de materiales, cómo son las curvas de esfuerzo de formación. Hay una zona plástica, ¿no es cierto? Una zona elástica, una zona donde el acero entra en la fluencia y luego un límite donde el acero llega a la rotura. Entonces considera esta hipótesis, ¿no es cierto?, que las propiedades de esfuerzos de formación en el acero están bien definidas de acuerdo al comportamiento que tiene como material su curva de esfuerzo de formación.
Otra hipótesis que tienen que tomar en cuenta a la hora del diseño de las vigas es que se considera que la resistencia a la tensión del concreto es despreciable. ¿Por qué? Porque hemos visto entre las propiedades del concreto que el concreto no toma cargas de tensión. Es muy pequeña, ¿no? Por tanto, como resiste tan poquito carga a la tensión, es muy débil para recibir cargas a la tensión, pues su resistencia en el cálculo es despreciable. Quien debe asumir casualmente esta resistencia a la tracción, pues es la viga. ¿Estamos? Entonces, un momentito, déjenme otra vez salir de acá. Quiero ver si que estoy grabando. Bueno, entonces, sí, seguimos con la clase. Bueno, entonces yo les comento que se asume, como le decía yo, que la resistencia a la tensión del concreto es despreciable, porque como ya habíamos visto en los capítulos pasados, no hay un mayor esfuerzo a la tensión. Y luego tenemos otra hipótesis que considera es de que la adherencia, y esta hipótesis es fundamental, ¿no? Porque se considera que la adherencia del concreto con el acero, ¿no? Es totalmente perfecta. Y ahí va a recaer mucho del tema a tomar en cuenta la importancia que tiene asegurar esta adherencia de las barras dentro del concreto. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que no debe existir deslizamiento. O sea, la barra de concreto debe estar completamente empotrada dentro del concreto. O sea, que si yo jalo la barra de acero, la barra no debe salir con facilidad, porque es monolítica con respecto al concreto. Ese es un principio fundamental en el cual no se puede hacer diseño de concreto armado si es que no se considera que esto es satisfactorio. Otras hipótesis fundamentales es de que asumir que la curva de esfuerzo de formación de concreto, ¿no es cierto?, pues debería definir, ¿no es cierto?, la magnitud tanto de distribución de los esfuerzos de compresión. O sea que a concretos, digamos, que tienen resistencias mayores, mayor esfuerzo de compresión, pues supone que tiene también mayor deformación, ¿no? Y por tanto, también el acero tendrá mayor esfuerzo de compresión o mayor esfuerzo de tracción, porque son más resistentes. ¿De acuerdo? Entonces, un concreto que es menos resistente, pues tendrá menores esfuerzos de tracción, son los cuales pueda asumir, o menores esfuerzos de compresión. Eso es lógico. Y luego tenemos otra hipótesis donde nos dice que los esfuerzos cortantes producidos, o sea, que van a producirse debido al corte en la sección de la viga, pues va a depender de cómo es la sección transversal. Se asume que para una sección transversal de forma rectangular o cuadrada, pues la forma del esfuerzo del cortante, la gráfica del cortante, de sus esfuerzos, va a ser parabólica. Pero si la sección del elemento prismático, en este caso de la viga, varía, va a tener otra sección, digamos trapezoidal, digamos otra forma, pues esta forma que va a tener el gráfico del esfuerzo de corte va a variar, o sea, este gráfico ya no sería así. ¿Correcto? Ahora, nótese que acá ya hemos dicho, si tú ves gráficamente, veo que los esfuerzos máximos de corte se están presentando ¿dónde? Se está presentando justamente acá, en la parte del eje neutro. O sea, acá en la parte del eje neutro es donde, todos estos son esfuerzos, pues. Todos estos son esfuerzos que se están produciendo dentro del elemento, ¿no? Esfuerzos por un lado, hemos dicho que van de compresión y por acá van los de tracción, pues, ¿no? Por acá van los de tracción. Pero el esfuerzo máximo, mira cómo es la curva.
Entonces, el esfuerzo máximo, ¿dónde se está presentando? Acá, al centro, en el eje neutro. O sea, en el eje neutro se presentan mis esfuerzos máximos por corte. ¿Y dónde se presentan los esfuerzos mínimos? En los extremos. En las caras es donde se presentan los esfuerzos de corte mínimo. ¿Estamos? A diferencia de lo que se está presentando acá. ¿Dónde se presenta el esfuerzo máximo acá? En una sección. Pues en los extremos. Acá el esfuerzo es máximo. El esfuerzo es máximo. ¿Y dónde el esfuerzo es cero? Acá, pues. En el eje. En el eje de la sección, ¿no? El eje de la sección, pues el esfuerzo es cero. El esfuerzo es máximo en la cara superior, en la cara inferior superior, que está más alejada del eje neutro, los esfuerzos somos... O sea, quiere decir que a medida que me voy acercando al eje neutro, los esfuerzos son menores. Y a medida que me alejo del eje neutro, los esfuerzos son mucho más grandes. Igualmente acá. A medida que me alejo hacia las caras, hacia los extremos, los esfuerzos se van reduciendo. Pero a medida que me acerco al eje neutro, el esfuerzo es máximo. ¿Y cuál es la otra hipótesis que tiene el concreto? Dice que debido a la acción combinada de los esfuerzos que se van a dar como consecuencia del esfuerzo cortante, ¿no? Y de los esfuerzos que se van a producir debido a la flexión, ¿no? Pues estos esfuerzos, que son esfuerzos tanto de tensión y compresión que se van a generar en la sección de la viga, pues deben formar un ángulo recto de 90 grados. O sea, ¿por qué? Porque son octogonales, dicho yo, pues un esfuerzo es normal a la sección y el esfuerzo es axial. Ambos esfuerzos están formando un ángulo de 90 grados. Donde dice que el máximo esfuerzo que se debe considerar del cortante, tau, pues va a estar dado, ¿no?, por la fórmula el esfuerzo sobre 2 más menos raíz cuadrada, una fórmula que nos da acá, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Otras hipótesis habla que los esfuerzos en las fibras externas, ¿no es cierto?, las fibras exteriores, van a ser menores, ya había dicho yo, y en las fibras exteriores los esfuerzos son menores que el límite de la proporcionalidad. Porque la viga se comporta de una forma elástica. Entonces, esos esfuerzos en las fibras exteriores pues son menores que el límite proporcional. El esfuerzo es mayor, pero si lo compara con respecto al límite de la proporcionalidad, pues son menores. Entonces, y esto se puede explicar, ¿no?, cuando dice que explicamos que el eje neutro, ya te comenté yo, de que pasa pues por el centro de gravedad de la sección, ¿no? O sea, yo tengo una sección, ¿no? Y tengo ¿cuál sería su eje neutro? Pues el que pasa por acá, pues, ¿no? O sea, acá estaría el eje neutro, ¿no? Este sería su eje neutro. ¿No? Este sería su eje neutro. Entonces, el eje neutro pasa por el centro de gravedad de la sección. Y la magnitud ahí en ese momento de los esfuerzos tanto de flexión como de compresión que se van a producir casualmente sobre el eje axial, o sea, sobre su eje neutro, pues es un esfuerzo que se produce en forma normal a la sección. ¿Estamos? Hemos dicho que sobre ese eje neutro se produce ¿qué tipo de esfuerzos? Sigo prolongando el eje neutro. Se producirán esfuerzos de tracción y de compresión. ¿Esfuerzos de qué? Que produce compresión y esfuerzos de tracción, ¿no? Y estos esfuerzos van a aumentar, como te decía yo. Disculpen que dibujé mal. Vamos a dibujar bien porque no lo hice pasar por el eje neutro para que me entiendan, si no va a quedar mal explicado esto. A ver. O sea, yo tengo el esfuerzo
¿no? Y se está produciendo un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo de tracción y un esfuerzo de compresión. Y está pasando por... A medida que me alejo del eje neutro, los esfuerzos van creciendo. A medida que me alejo del eje neutro, los esfuerzos van creciendo, lo que te comenté hace un momento. Por tanto, quiere decir que el esfuerzo crezca, ¿no? Va a depender de qué? De esa distancia. De esta distancia que se está dando con respecto al eje neutro. O sea, yo si quiero conocer este esfuerzo de acá, pues va a depender de qué? De cuál es esta distancia. ¿Cuál es esta distancia? Y. O sea que cuando Y va creciendo, se va llegando hasta la altura de la parte de arriba, sube, digamos, hasta esta altura, hasta la altura donde está el máximo esfuerzo, pues ahí se entendería qué cosa, el esfuerzo máximo. Pero si ese Y va disminuyendo, mis esfuerzos son menores. Entonces, mi esfuerzo, debido netamente a la flexión, pues va a estar dado ¿por qué? Por esta ecuación. Ya la pasada la vi, te la enseñé. Momento por Y sobre I, donde el esfuerzo es igual a M, M viene siendo pues el momento flector pues, de la sección. M viene siendo el momento flector de la sección que se genera. ¿Y quién es entonces I? I viene siendo el momento de inercia. ¿Estamos? O sea, el momento flector de la sección. O sea, el momento que me produce la carga, el momento que produce la carga con respecto al eje neutro. Con respecto al eje neutro. Ese momento. ¿No? El momento aquí es igual. No se olviden. Es igual a fuerza por distancia. Fuerza por distancia. ¿Y de qué fuerza estoy hablando? De la fuerza P que está acá. P. Estos esfuerzos tienen una fuerza, ¿no? Hay una fuerza de compresión y una fuerza de tracción que me producen ¿qué cosa? Esfuerzos. Entonces, si quiero calcular su esfuerzo de flexión, será multiplicar el momento, que será igual a esa fuerza por esa distancia, multiplicada por ¿quién? Por Y, que será la distancia del eje neutro, al punto donde quiero calcularla, dividida entre el momento de inercia, que va a depender de ¿qué? El momento de inercia, también te lo expliqué la pasada, de cómo es, ¿qué cosa? La sección. Por ejemplo, para una sección rectangular, ay caramba, B por H al cubo sobre 12. Momento de inercia para una sección rectangular. B, que sería, este sería el B. Este sería el H. ¿No? Ya tienes. B por H al cubo sobre 12. Ese sería el momento de inercia. Sigamos avanzando. Y entonces, como el esfuerzo máximo se da en las caras de la sección, y yo tengo una viga, ¿no? Y yo asumo que el eje neutro está pasando ¿por dónde? Por acá, pues, ¿no? Por acá pasa mi eje neutro. Y si yo digo que de acá, de la cara superior, acá, al eje neutro, esto me vale C, pues ¿cuánto sería mi momento máximo, mi esfuerzo máximo? Mi esfuerzo máximo de flexión, ¿cuál sería? Sería pues el momento producido, ¿por quién? Por C, que es la distancia ¿a dónde? A la cara externa, a la cara más alejada del eje neutro, ¿no? C. Y eso lo divido entre el momento de inercia, que es B por H al cubo, en este caso, ¿no? Ya hemos dicho, el momento de inercia de esta sección, que es ¿qué cosa es esto? Es un rectángulo, ¿no? Esa sección que está acá, que digamos que sea B
por H, digamos, H, será, pues, ya hemos dicho, momento de inercia que sería igual B por H al cubo sobre 12. ¿Correcto? B por H al cubo sobre 12. Y ya con ese dato calcularía el esfuerzo máximo de flexión que se produce, ¿no es cierto?, en la viga. ¿Cuál es el esfuerzo máximo? Pues acá, en la cara externa. O sea, esta cara. En la fibra más alejada con respecto al eje neutro. Eje neutro. Eje neutro. Entonces, sigamos entonces con las explicaciones. Bueno, y ahí puedo reemplazar el valor si yo quiero de dividir C entre I, porque C entre I se conoce, hay una relación que se conoce como el módulo elástico de la sección transversal, que es el módulo elástico de la sección se conoce como I sobre S, ¿de acuerdo? O sea, el módulo elástico de la sección S, ¿no? Se conoce como I sobre C. Entonces, si yo reemplazo ahí, pues tengo que reemplazo el valor de este valor que está acá, de IC, pues me saldría, por eso el S me sale abajo. Como es al revés, me sale el S abajo. Me saldría momento sobre, sería el módulo de elasticidad del módulo elástico de la sección transversal. Me quedaría la fórmula, si la quiero expresar de esa forma. Entonces, ese sería el tema correspondiente a las cargas que están actuando. Otra hipótesis también de diseño es el tema del esfuerzo cortante que se produce, porque es el esfuerzo de flexión y ahora es el esfuerzo de cortante. El esfuerzo cortante que se va a producir, ¿no? Tau, es máximo, ya hemos dicho que es máximo cuando se presentaba ¿dónde? Sobre el eje neutro, ¿no? En ese eje neutro habíamos dicho que es máximo, ¿no? Al punto, ¿no? Acá al máximo, es máximo. Entonces, ese esfuerzo máximo está dada por la fórmula, el tau igual a V, que es el cortante de la sección, multiplicado por Q, que es que esto es otra cosa que un momento estático que se produce en la sección con respecto al eje neutro de la posición donde tú quieres hallar el cortante, ¿no? Ubicado que va entre la línea que pasa por el punto que quieres analizar, que es paralelo lógicamente al eje neutro, y la cara más cercana a la viga superior. ¿Explico? ¿Quién es ese valor que estamos hablando? O sea que yo, digamos que yo tenga acá, yo quiero agarrar, por ejemplo, conocer el cortante acá. Digamos que quiero conocer el cortante en este punto. ¿A qué es igual? En ese punto. Yo digo, estamos diciendo que es el momento estático que con respecto al eje neutro de aquella porción de la sección transversal, esta es la sección transversal, ubicada entre una línea que pasa por el punto en cuestión, o sea, una línea que es paralela al eje neutro, dice, ¿no? Y la cara más cercana a la viga, o sea, esta distancia. ¿Correcto? O sea, ese cortante, esa fuerza que está yendo el corte, que me va a producir ese momento. El cortante va a pasar por acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay de acá a acá? Esa distancia que yo conociendo es lo que va a producirme este momento. ¿Correcto? En el caso anterior, ¿quién me producía el momento? Este es el eje neutro. Acá no, en la anterior, como acá.
No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Era la distancia entre el eje neutro y la cara, el momento máximo que se producía. Acá, en lo que estoy hablando yo, es acá. Se produce entre, se borró lo que puse, acá. La distancia que va entre este eje, este punto quiero yo llevar acá, entonces será la distancia que hay entre este nuevo eje, que es paralelo al eje neutro, y la cara externa. Ese sería el valor del momento, ese momento que produce ahí. Bueno, y ya sabes que B por H al cubo sobre 12, y B, bueno, es el ancho de la viga, pues, ¿no? O sea, el ancho que puede tener la viga, ¿no? ¿Cuánto es este ancho, no? Que tiene la viga. Bueno, entonces, la intensidad, ¿no?, de este esfuerzo cortante que se va a producir en la viga, pues va a variar de acuerdo, digamos, a la forma que pueda tener la parábola que te comenté hace un momento, ¿no? Y había dicho yo que eso va a ser variable porque a medida que te vas acercando a la fibra, o sea, a medida que te acercas tú al eje neutro, vemos que la curva se acentúa en la parte, entonces justamente en el eje neutro te dije yo que ese esfuerzo era un esfuerzo máximo, era el esfuerzo máximo. Por tanto, ese esfuerzo máximo está dado por la fórmula de tau es igual a 1.5 cortante sobre A. O sea, el esfuerzo en cualquier punto, el cortante en cualquier punto lo obtienes V por Q por el momento de inercia por B, pero el máximo está dado por 1.5 veces V, que es el cortante, dividido, perdón, entre el área. De esa manera determinas el valor máximo. ¿Ya? Entonces, de esa forma lo haríamos. Donde, bueno, lógicamente que Q viene siendo que es el momento, viene siendo B cuadrado sobre 8, y el momento de inercia viene, ya se ha dicho que es base por la altura al cubo sobre 8, ¿no? Para este caso. Entonces, no voy a desarrollar el problema porque veo que es un poco difícil manejar el mouse. Debería desarrollar un problemita. Mejor lo voy a desarrollar yo a mano, ¿ya? Lo voy a filmar con mi celular y lo subo en ayuda, en la parte de los materiales que tienen ustedes en su plataforma virtual. Hay un campus que es ayudas. Ya, ahí voy a desarrollar un par de problemitas para que ustedes vean cómo es que se desarrolla este tema y lo puedan comprender mejor, porque si lo presento aquí, ahorita lo quiero explicar acá, se hace difícil manejarlo con el mouse y no me van a entender el desarrollo del problemita. Pero ahí dejo planteado el problemita, ¿ya? Yo lo voy a desarrollar, voy a calcular los esfuerzos normales que van a producir compresión, tracción, el esfuerzo de flexión y luego el esfuerzo de cortante. ¿Correcto? Con respecto a la parte externa y con respecto a un punto A, sí que quiero hallarlo. ¿No? De ahí les envío ese problemita desarrollado. Lo desarrollo y lo envío como archivo, lo envío a, este, a ese campus que tiene ahí que dice ayuda. Bueno, continuamos entonces con la clase. Entonces yo decía que las vigas, ¿no?, producto de las cargas, ¿no?, se producen esfuerzos de compresión y tracción, y todas las vigas por lo general siempre van a estar expuestas pues, a flexión. Es ilógico pensar que una viga no va a estar expuesta a flexión. O sea, siempre va a estar la viga expuesta a esfuerzos de flexión, ¿no? Y pues este comportamiento de la flexión claramente me indica de que mi concreto va a tener dos tipos de esfuerzos, tracción y compresión. Como ya hemos visto, ¿no?, dentro de la propiedad del concreto, el concreto no toma tracción. Inclusive hemos visto que la hipótesis de diseño es despreciable la resistencia a la tracción. Por tanto, el concreto requiere, ¿no?, va a requerir varillas de acero para que casualmente tomen estos esfuerzos de tracción.
Y por esta razón es que nosotros debemos colocarle acero a las vigas de concreto, para reforzar justamente el lado que se encuentra desfavorable, porque la tracción es despreciable casi del concreto. Y entonces ya tenemos dos materiales, ¿no? Concreto y acero, y es lo que conocemos como concreto armado. Entonces, el concreto va a tomar esfuerzos de compresión y el acero tomará los esfuerzos de tracción en la viga. Bueno. Ahora, si seguimos analizando el comportamiento de las vigas, que yo te comentaba, el acero, ¿dónde debería ir colocado? Si vemos que el acero, pues, en la zona de arriba trabaja a la compresión y en la zona de abajo, trabaja a la tracción. Pues, ¿dónde debe estar el acero colocado? Simple, pues, ¿no? En la parte de abajo. ¿Correcto? En la parte de abajo. O sea que no requeriría acero en la parte superior, porque solamente trabaja compresión, pues. No requiere, y el concreto soporta mucha compresión. No requeriríamos hacerlo en la compresión. Pero el reglamento nacional, ¿no es cierto?, no nos permite eso, pues, ¿no? Necesariamente, ¿por qué? Porque nos obliga a que los elementos de concreto armado tienen que estar confinados a través de ¿qué? De estribos. Por tanto, si debo colocar estribos, ¿cómo coloco estribos si que no tengo una varilla de fierro acá arriba? Entonces debo colocar un acero. Necesariamente. Pero acero que estructuralmente no está trabajando, porque no toma cargas, en el que ahí no hay esfuerzo. Ese esfuerzo que puede haber arriba lo toma el concreto, no requiere acero, pero lo colocamos por un efecto que me va a servir para confinar el elemento estructural, en este caso llamado viga, pero realmente va a requerir acero solamente en la parte de donde está trabajando la tracción, debido a la flexión que va a presentar esta viga. Este es en el caso de lo que se conoce como vigas simples, ¿no es cierto? Vigas simples. Pero también tenemos vigas doblemente armadas. ¿Cómo es esto? O doblemente reforzadas, si le quieres decir. Es cuando una viga sí requiere, pues, o sea, requiere momentos en la parte de la compresión. O sea, sí requiere esfuerzos de compresión. Sí tiene. O sea que se puede presentar el caso que una viga sí requiere esfuerzos a la compresión, por diseño. Cuando una viga está, pues, sometida a bastante carga de repente, pues, ¿no? Y entonces requiere la viga que la parte de la compresión también se le coloque acero, porque el concreto, pues, va a llegar a un límite y requiere que alguien le apoye. En todo caso, tendrá que poner acero de acuerdo a los cálculos que se pueden efectuar en el proyecto. Entonces tenemos las vigas que se conocen como vigas doblemente armadas. Visualmente, si tú ves esta y ves esta, las dos son iguales, sino que de acuerdo a la necesidad de por qué coloco el acero, es que yo las considero vigas simplemente armadas y vigas doblemente armadas. ¿Correcto? Esta viga doblemente armada pudiera ser que sea acero en dos capas. Si que debo colocar acero y no tengo espacio porque el ancho es muy pequeño, pues podré colocar acero en dos capas. ¿Ya? Sigamos entonces. Entonces, en las vigas simples, ¿no es cierto?, nosotros solamente debe de colocarse, como te he dicho, una sola capa de acero en la parte de la zona que está trabajando netamente a tracción, que es la sección teórica de trabajo, ¿no?, que se está dando. Y ese acero que voy a colocar ahí es acero teórico, o sea, por de donde está trabajando. El acero que va a estar en la parte superior realmente no lo voy a requerir, como te lo expliqué, ¿no? Y en la viga doblemente armada ya te expliqué por el tema de los esfuerzos que se pueda presentar en la estructura, ¿no? En la viga, ¿no? Donde sí requiera, porque los esfuerzos son demasiado altos, demasiado grandes, y requiera colocar un acero específicamente para soportar los esfuerzos de compresión que se dan en la parte superior, y por cálculo, por necesidad, dependiendo del uso de
de la viga, en cuanto a su uso, me refiero al tema de cargas a las cuales esté expuesta, requiera colocarle acero en la parte superior. Ahora, las vigas de concreto armado, cuando tú le vas a cargar, le vas a poner carga en la viga, ¿no es cierto? Le aplicas la carga en la viga, la vas a cargar, inmediatamente la viga que va a presentar flexión, ¿no? Ya hemos visto. Tú le pones carga, la viga comienza a flexionar. Cuando la viga empieza a flexionar, tú le aplicas la carga y comienza la viga a flexionar, se van a presentar algunas fallas debido a la carga. O sea, esa carga va a producir agrietamientos en la viga. Depende del tipo de carga, ¿no? Y la magnitud de la carga sobre todo, ¿no? Bueno, este tipo de fallas son fallas que se conocen, son en realidad 5. La falla que se conoce como esfuerzos elásticos, ¿no? Que es, ya hemos dicho que es cuando el concreto se encuentra en la zona elástica. ¿Qué es la zona elástica, si te acuerdas? La zona elástica es cuando tú pones una carga, retiras la carga y el material recupera su deformación. O sea, yo le pongo una carga, el material se deforma. Le quito la carga, el material recupera su fuerza, ¿no? Esa es la zona que se conoce como esfuerzos elásticos en la sección no fisurada, porque la sección no presenta ninguna fisura. Yo le pongo una carga, retiro la carga y la sección no pasó nada, ¿no? ¿Por qué no pasa nada? Porque la carga que le estoy aplicando es tan pequeña que el concreto pues se ríe, pues, ¿no? La soporta sin ningún problema. Inclusive el acero ni trabaja. Está trabajando solamente el concreto. Mínimo lo que trabaja el acero, ¿no? Se considera como un estado de esfuerzos elásticos y sección no fisura. O sea, la sección no sufre ningún tipo de fisuramiento. Se ríe la sección. Está contentísima. Y luego tenemos los esfuerzos elásticos y sección fisurada, que es cuando el concreto ya comienza a entrar a su otro estado, en el campo, donde ya pasa de la zona elástica a la zona inelástica. ¿No es cierto? Está justamente en ese límite, donde tú colocas una carga y debido a la carga comienza a producirse una pequeña fisura. Se produce la fisura, pero si yo retiro la carga, ¿qué va a pasar? Inmediatamente la estructura recupera, esa fisura se cierra, no causa ningún tipo de daño. Y el tercer tipo de falla que se conoce como el estado de la rotura, que es cuando el concreto falla porque falla el concreto. ¿Me dejo entender? O sea, el esfuerzo que le estoy aplicando debido a la carga, o sea, yo le aplico la carga, se generan esfuerzos internos, los esfuerzos que se están generando internos debido a la carga son tan grandes que igualan a la resistencia del concreto. Y al igualar la resistencia del concreto, lo que hace el concreto falla. Eso se conoce como falla de la rotura. Pero esa falla de la rotura no va a ocasionar ningún tipo de daño porque no se va a venir la estructura abajo. Porque ha fallado el concreto, pero el acero todavía no ha fallado. O sea, el acero sigue aguantando carga. La estructura puede seguir tomando cargas. Viene el otro estado de carga, de falla, cuando el acero comienza a entrar en fluencia. O sea, el acero ya soportó carga máxima y una vez soportó su carga máxima, el acero se comienza a fluir. Todavía sigue soportando carga, pero el acero ya está a punto de quebrarse. Ese se conoce por fluencia del acero. Y la última falla, que es la falla del aplastamiento, cuando falla completamente el concreto y falla completamente pues, el acero y la estructura se cae por completo. Ese se conoce como falla por aplastamiento. Entonces son los 5 estados de falla que hay en el concreto. ¿De acuerdo? Normalmente todos los edificios de concreto armado se diseñan al estado de la rotura. Se diseñan por el estado de la rotura, para que falle por la rotura. ¿Para qué? Para que dé tiempo de evacuarte. O sea que la estructura todavía no ha colapsado. Todavía el acero no entró en fluencia. Solamente comienza a agrietarse el concreto. Pero la estructura puede seguir soportando cargas, porque el acero aún todavía trabaja. Bueno, hablemos ahora de las vigas de gran altura. O sea, hay vigas de gran altura que también se conocen a veces como placas, ¿no es cierto?
son grandes elementos que están cargados, ¿no? En un borde específicamente, y que se encuentran apoyados al borde opuesto. O sea, que en la parte del borde superior, ¿no? Está cargado, tiene carga, soporta carga en el borde superior, pero que se encuentran apoyados en la parte, ¿no es cierto? Se encuentra apoyado en la parte inferior, se encuentra apoyado en la parte inferior el elemento. Esa es una viga de gran altura. Y estas vigas de gran altura pueden desarrollar, ¿no es cierto?, algunas bielas de compresión entre las cargas de apoyo. Y cuando sucede esto, se da básicamente por algunas condiciones. Una biela de apoyo es que debido a la carga, se supone que acá se genera una biela de compresión, pues, ¿no? En la placa. ¿De acuerdo? Y entonces, esta se puede dar debido a dos cosas. ¿Cuándo qué? Cuando la longitud es menor o igual, ¿no? Pues a 4 veces la altura efectiva. Dicho de otra manera, el L, si yo lo divido entre la altura efectiva de la placa o de la viga de gran altura, pues es menor o igual que 4. Se da esta relación. Cuando se da esta relación, estamos ante que se puede producir, por ejemplo, decíamos nosotros, una biela de compresión. O sea, esto puede causar que se produzca una biela de compresión. Entonces, si se produce una biela de compresión, pues hay que tener atención porque se está produciendo esfuerzos enormes en esa zona que puede ser altamente fisurable, ¿no? Otro tema que se puede presentar es cuando las cargas, nosotros que se encuentran concentradas, se encuentran ubicadas a una distancia menor que 2 veces la altura efectiva. O sea, yo tengo una altura efectiva X, digamos, 2 metros, 2 metros 30, la altura efectiva solamente, sin contar las vigas, digamos, 220, 230, y pues si es que esa distancia tengo una placa de repente de 5 metros, pues 2 metros 30 por 2, 460, ¿no? Como esa distancia es igual o menor a la expresión de 2 veces h, o sea, 2 veces d, perdón, entonces se va a producir este puntal también tensor. O sea, bajo estas dos condiciones se va a producir, ¿no?, el puntal tensor. D es esto, por si acaso. El peralte efectivo de la sección. ¿Correcto? El peralte efectivo de la sección. D es ese. Ese es el valor de D. ¿Ya? El valor efectivo. Entonces, pues decía, si D vale 230, 2 por 230 son 460, pero supongamos que esta luz, pues yo estoy haciendo 6 metros, ¿qué va a pasar que ahí sea 7 son 230, por 2 son 460, esto es menor que 6 metros, entonces se va a producir el puntal tensor, ¿no? Se produce este puntal tensor. Y eso hay que evitar. Eso hay que evitar. Que se produzca ese puntal tensor. Porque eso termina fisurando la viga. Entonces, esa consideración tengo que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es eso que implicaría? Que de repente tenga que levantar la altura de mi placa, pues. O que mi placa sea más larga. Para evitar que se produzca este problema. Entonces, esta relación de altura, como vemos, la luz con la altura, pues hay que tomarla en consideración por el tema de los apoyos, ¿no es cierto? Entonces, como se va a apoyar, va a generar. Ahora, eso va a ser distinto siempre y cuando si la placa se apoyase sobre, no tuviera apoyos, si no tuviera pues de repente una viga totalmente acá, una viga acá abajo, pues no habría ningún problema, pues. Pero si tiene apoyos, como te he dicho antes, si tiene los apoyos, sí tengo que tomar en consideración lo que te acabo de comentar, ¿no? Pues tengo apoyo acá y tengo apoyo acá. Entonces ahí sí tendría yo que tener en consideración ese tema. ¿Ya? Entonces, eso sería con respecto
a lo que hemos venido comentando. Este era D. Ahora, ¿dónde es que aplicamos por general esta viga de gran altura? Por lo general cuando queremos transferir las cargas, pues, ¿no? Directamente, ¿no? Y esa transferencia de carga se va a hacer de piso a piso, pues, como en el caso de las placas, pues, ¿no? Las placas transfieren las cargas de piso a piso, ¿no? Pero en este caso no requiere apoyo, sino se apoya toda la viga, toda la placa se apoya, ¿no? Casualmente para evitar que cause el puntal tensor, pues, ¿no? Que se pueda originar un puntal tensor. Y ese sería el tema con respecto a este tipo de vigas. Ahora, lógicamente que si que está apoyado sobre el total, no va a permitir desplazamiento de las columnas. Pero si se apoya solamente sobre las columnas, sí puede permitir un cierto desplazamiento de las columnas, para que la estructura no sea demasiado rígida. También se usa mucho en tanques elevados, por ejemplo, ¿no? Aquellos tanques que deben de concreto armado de sección circular, pues se acostumbra a usar bastante este tipo de elementos de concreto armado, o sea, grandes vigas, ¿no? Pared, ¿no? En silos también se usa mucho. Y como diafragma, pues, ¿no? Diafragma es un muro, una pantalla, ¿no? O sea, se puede usar, por ejemplo, como un diafragma, puede ser contra viento, contra sismo, para reducir los cortantes, por ejemplo, en el caso de los sismos, ¿no? Entonces se puede usar como muro de corte en las edificaciones. Por eso ustedes ven a veces en edificios de gran altura, o que sobre el eje desfavorable de la sección de la edificación, sobre el lado más angosto, le ponen placas para que contribuya a tomar esfuerzos de corte. Ahora, este tipo de viga sí pues requiere de un cálculo, ¿no? Detallado, ¿no? Para evitar casualmente que se generen puntajes tensores, definir claramente qué tipo de acero va a llevar, el diseño tiene que ser claro, ¿no? Para lograr lo que estamos buscando, ¿no? Ahora tenemos las vigas de gran altura, pero estas vigas tienen una característica, que la viga tiene una sección que varía, o sea, no es constante la sección, como puedes ver en la imagen. Acá empieza con una altura H y acá tiene otra altura. Esta altura es menor que esta altura. ¿Sí o no? ¿Sí? Esta altura es menor que esta. Entonces es una viga, como decimos, de altura variable. De altura variable. Entonces, estas vigas, ¿no es cierto?, que son de altura variable, ¿no? Varía. ¿Qué cosa es lo que va a variar ahí? La longitud no varía. ¿Qué cosa es lo que varía? La altura. Por tanto, va a variar ¿qué cosa? La sección. Y si varía la sección, ¿qué está variando? La inercia. ¿Se acuerdan? ¿Qué hemos dicho? Que de una viga rectangular, su momento de inercia es igual a B por H al cubo, ¿no? B por H al cubo sobre 12, ¿no? Si mi sección es variable, mi momento de inercia también va a ser variable, pues. No va a ser constante, porque la sección va a ir variando. El H va a ir variando. El B va a ir variando. Entonces el momento de inercia se hace variable. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con eso. El tema es que el costo de poder fabricar este tipo de vigas, ¿no es cierto?, sí es determinante, ¿no? Porque al ser un material que no es simétrico, pues su fabricación es un poco más cara, ¿no? Entonces se usa, digamos, mucho en pórticos, para, por ejemplo, industrias, en pórticos donde queremos, por ejemplo, cubrir más luces, ¿ya?
donde que no queremos que la deformación sea tan grande de una viga, y por lo general lo trabajamos a 2 aguas, ¿no? Como estás viendo en la imagen. De esta forma se usan por lo general, a 2 aguas. O cuando queremos que disminuir el peso, en el caso, por ejemplo, digamos que tengas un volado, tengo una pared acá, y quiero colocar una viga acá, en volado, porque acá voy a tener un balcón de repente. Pero es una viga que va a volar acá 2,5 metros, 3 metros. Pero si yo pongo una viga acá, este es mi piso, pongo una viga acá, pues esta viga va a tener un peso exorbitante, pues sí o no. Yo pongo una viga acá, eso va a tener un peso exorbitante. Entonces, para evitarme eso, ¿qué cosa podría hacer yo? Y no poner mucho peso a mi viga, que va a ser la cartelada. Yo podría decir, oye, no pongas esa viga. Mejor, ¿sabes qué? Ponte, pues, ponte mejor, una viga así, pues, ¿no? De sección variable, pues, ¿no? Y se usa, por ejemplo, en ese tipo de vigas, ¿no? En un volado, ¿no? De sección variable. Bueno, entonces ese es el tema. Hay varios tipos de estas vigas, ¿no? Ahí abajo te muestro vigas carteladas escalonadas, ¿no? Las ahusadas, las parabólicas con cartelas, ¿no? Hay varios tipos de vigas que se usan, ¿ya? En prefabricados también hay muchos de este tipo de vigas prefabricadas, como la que tienes ahí en la imagen, es una viga prefabricada de ala delta prefabricada. Como la sección es variable que te comentaba yo hace un momento, por tanto varía ¿qué cosa? El área de la sección, y también va a variar el momento de inercia de la sección. Estas ambas variaciones que te comento, tanto del momento de inercia como el área de la sección, lo que va a hacer es variar ¿qué cosa? Pues el módulo de elasticidad, ¿no? Y también ¿qué cosa? El módulo de elasticidad, pero del corte. ¿De acuerdo? El módulo de elasticidad de corte. Entonces, como puede variar el módulo de elasticidad de corte y varía también el módulo de elasticidad propio del elemento estructural, pues va a tener variación sobre todos sus elementos. O sea, el momento de inercia, el área, la elasticidad, ¿no? Por tanto, hay que tener mucho cuidado con su diseño. Ese diseño tiene que ser bien calculado. O sea, puede ser muy útil, ¿no? Hasta visualmente puede ser muy buena, ¿no? Arquitectónicamente puedas querer aprovechar, pero el cálculo tiene que ser bastante manejado. No puede dejarse esto suelto, porque si no se hace un buen cálculo, un buen análisis, puede terminar causando un daño en la estructura. Bueno, una viga de sección variable, ¿no es cierto? Básicamente también se usa, por ejemplo, como yo te comentaba un rato, desde el punto de vista arquitectónico, lo podríamos usar, por ejemplo, para el caso de las iglesias, cuando quiero buscar pórticos, como te decía yo hace un momento, acartelados, ¿no? O sea, para cubrir gran luz y no poner columnas al centro, y la viga no sea tan pesada. Entonces uso 2 vigas acarteladas para que no poner columnas al centro y poder trabajar el pórtico de esa manera. Se usa mucho en esto. Pero también se usa en la estructura, ¿no? De 2 formas. Uno, para evitar el tema de las luces y el tema de las sobrecargas propias del peso propio, como te decía hace un momento, y también con el aspecto de disminuir la deflexión, porque si yo pongo una viga rectangular, plana, ¿no? Para una luz X, pues esa peralte de viga pues va a incrementar el peso. Entonces yo al reducir, y si tiene mayor peso tendrá mayor deflexión. Si tiene menos peso habrá menos deflexión. Entonces yo uso este tipo de vigas con esa finalidad de disminuir el peso de la viga. Por tanto, estoy disminuyendo la deflexión propia de la viga y también estoy reduciendo los momentos que se van a generar internos dentro de la viga.
Bueno, a veces se usa, pues, también, como te decía yo, por el tema de las solicitaciones de cargas, pues, ¿no? Entonces, se adapta, pues, ¿no? La sección permite adaptarte, ¿no? Ante requerimiento de cargas, porque es variable la sección, ¿no? Como ventaja, ya te he dicho, el tema del peso, básicamente, ¿no? Por tanto, también hay un ahorro de materiales, porque al tener una forma variable va a haber un ahorro también de material, o sea, también puede contribuir de cierta forma con respecto al costo, ¿no? Y bueno, da pues una apariencia arquitectónica del elemento mucho más esbelto que de ver un elemento totalmente cuadrado, pues, ¿no? El tema que sí es que mandas fabricar este tipo de secciones, pues sí va a incidir en el costo directamente, ¿no? Y de repente, pues, como te decimos, la reducción también de la rigidez, pues, ¿no? Porque sea la sección de repente variable, la rigidez va a ir también. Lo que sí hay que tener problema con el tema del pandeo lateral, porque como la sección se reduce, el pandeo lateral se puede presentar en algunos elementos estructurales, como en el caso, por ejemplo, podría ser de unas vigas, en el caso, como le ves la imagen, por ejemplo, del puente. Pues habría que usar vigas de arriostre para evitar, ¿no es cierto?, el pandeo lateral que se pueda producir de estas vigas. Pandeo me refiero a que esta viga se pueda pandear de la cara, se arquee, ¿no? Entonces habrá que hacer unas vigas por acá abajo de conexión con la otra viga para que sirva de arriostre y no se vayan a pandear las vigas. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la flexión. Lo que te comentaba hace un momento, ¿te acuerdas cuando hablaba de las hipótesis? Que yo decíamos que el concreto tiene que tener una total, decíamos nosotros, adherencia, el concreto con la varilla de acero, ¿no? Esa es una hipótesis que habíamos comentado para el concreto armado. Pues esto es importante, ¿no? Que asegurar que el acero no ofrezca ningún tipo de posibilidad de deslizarse dentro del concreto. O sea que el concreto debe embeber completamente a la varilla de acero y generar altos esfuerzos internos de tensión a fin de que pues esta varilla no termine corriendo, ¿no? Para ello hemos visto que el acero prevé, pues, ¿no? Ya coloca unas hendiduras, ¿no? Unas protuberancias en la varilla que lo que hace es, esas protuberancias, lo que hace es contribuir a mejorar el tema de la adherencia de la varilla dentro del concreto. ¿Correcto? Porque con el concreto viene la carga. ¿Qué pasa con la carga? Produce flexión. La flexión que va a producir, hemos visto las fallas, ¿no? Agrietamientos, ¿sí o no? Agrietamientos. Estos agrietamientos, ¿qué van a hacer? Pues llega al acero y si el acero no está bien colocado, porque primero que falla ese concreto, ¿no es cierto? Se produce un corrimiento de la varilla, por tanto la estructura puede terminar colapsando. Entonces, veamos aquí. Entonces, para asegurar esta resistencia, pues la fricción debe ser alta, pues una gran fricción hemos dicho que debe presentarse dentro de la barra de acero con respecto al concreto. Por eso que le pones al acero esas protuberancias, ¿no? Como venitas que tiene el acero para ejercer una mayor fricción sobre el concreto, ¿no? Permite que la barra, por acción de la carga y de la flexión, no resbale internamente, ¿no? O sea, la resistencia que se va a dar producto de esta debe evitar que sea lo suficientemente fuerte para evitar que se deslice, ¿no? Otras veces también para evitar el deslizamiento de estas barras, también se recurre a ¿qué cosa? A usar los ganchos, ¿no? Estos ganchos que están colocados acá en el nudo, ¿no? Casualmente, ¿para qué son? Para evitar que la barra, sí, que se deslizara la barra porque venció los esfuerzos internos de tensión que se produce, pues los ganchos que ayudan a que la varilla se quede enganchada dentro del elemento y no corra, o pone resistencia, ¿no? Estos esfuerzos se van a generar producto, ¿no? Internamente dentro de la varilla del concreto. ¿Por qué? Porque la idea es que estos esfuerzos produzcan casualmente, pues, asegure el anclaje total, ¿no?
¿ya? Entonces se generan internamente esfuerzos de tracción, compresión dentro de la barra. O sea, acá está la barra de acero. Esta es la protuberancia. Viene la barra de acero, acá hay otra protuberancia. Entre protuberancia y protuberancia hay concreto. Se generan esfuerzos de ¿qué? De compresión, tracción, que van generando, asegurando que, que, este, que la barra quede completamente sujeta dentro del concreto. Entonces, esta protuberancia va a ayudar bastante a que se generen estos esfuerzos. ¿No es cierto? Entonces, ¿esos factores cuáles son? El contacto, hemos dicho, ¿no? El contacto. Porque este contacto del acero con el concreto, pues más o menos te aporta en el orden del 14 al 21 kilogramos por centímetro cuadrados como esfuerzo, ¿no? El contacto directo de la varilla con el acero, con el concreto. Pero también te proporciona, otro factor que te va a proporcionar asegurar esta adherencia va a ser la fricción y el que se presenta interno, ¿no? Porque la fricción que genera una fuerza de rozamiento, pues. Esta fuerza de rozamiento, en estudio, en laboratorio, han determinado que varía entre coeficientes que van de 0.3 a 0.6 el rozamiento. Entonces, esto contribuye bastante a evitar el deslizamiento, pues, de la varilla. Porque si hay una varilla sin corrugaciones, pues se va a deslizar rápidamente, ¿no? Porque pierde su primera adhesión y inmediatamente la varilla se... El otro tema es el acuñamiento, pues. ¿Debido a qué? También debido a qué? A la protuberancia del acero, pues. En esa protuberancia se genera también un acuñamiento del concreto, ¿no? En eso, cada uno de esos resaltos que tiene la varilla de acero, pues el concreto se penetra y cuando va armando el concreto, pues sirve de cuña, ¿no? Y evita que se deslice, pues, ¿no? La barra de acero. Entonces, esa distribución que se da de los esfuerzos debido a la adherencia, ¿no? Que se generan dentro de la viga, ¿no? Producto de la flexión que se va a presentar, pues para lograr el éxito de ello, la norma no permite el uso de barras lisas. Por esa razón es que solamente se usan barras del tipo corrugadas como refuerzo. No solamente para las vigas, sino también para las columnas, para las losas, para todo. Todas las barras que se usan en el sector de la construcción tienen que ser obligatoriamente corrugadas. ¿Qué dice la norma con respecto a estos anclajes de las barras sometidas? La norma señala los ganchos, por ejemplo, porque te hablé hace un rato de ganchos, que van a asegurar casualmente que no se desplacen estos elementos. Pues la norma, el capítulo, la E060 de la norma de concreto armado, que tiene el Reglamento Nacional de Construcciones, ¿no? Da una señala algunos detalles importantes sobre los tipos de dobleces que existen, ¿no? Habla de que el doblez de 180 grados, por ejemplo, debe tener máximo una extensión de 4 veces el diámetro de la varilla, que el del doblez de 90 grados debe tener una extensión de 12 veces el diámetro de la varilla, ¿no? Igual manera, ¿no? Algunos que los puedes leer ya con calma cuando veas el video, pero que gráficamente de repente lo ves un poquito mejor acá, ¿no? O sea, la norma, eso que está escrito allá, está acá gráficamente, ¿no? La norma señala que el gancho cuando es de 90 grados debe desarrollar 12 veces el diámetro de la varilla para asegurar la adherencia. O sea, viene la varilla, debe doblar 12 veces el diámetro. O sea que el diámetro, esta varilla tiene un diámetro, ¿sí o no? Esta varilla tiene un diámetro. Ese diámetro, digamos que sea, ¿cuánto? 12 fierro de media, digamos. ¿Cuánto sería entonces lo que tiene que desarrollar acá? 12 entre 2, 6. Acá tendría que desarrollar 6, ¿6 qué? 6 pulgadas. En centímetros, ¿cuánto es 6 pulgadas? Serían 15 centímetros, ¿no? Serían 15 centímetros. O sea que el gancho debería ser de 15 centímetros. ¿Correcto? Es una varilla de media. Igual puedes calcular en cualquier tipo de varilla, media, 3 octavos, 5 octavos, ¿no? Eso es lo que te pide la norma. ¿Qué dice cuando el gancho es de 180 grados? Cuando requiero que el gancho no sea 90 grados, sino cuando el gancho sea 180 grados. Debe desarrollar, ¿no es cierto?
4 veces el diámetro de la varilla, ¿no? Pero no debe ser menor de 65 milímetros. O sea, comparo. ¿Quién me sale mayor? 65 milímetros o 4 veces el diámetro de la varilla. Pero 4 veces el diámetro de la varilla, si fuera de fierro de media, ¿qué sería? Sería 2. 2 pulgadas. ¿Cuánto es? 5 centímetros. Y el otro, 65, 6.5 centímetros. ¿Cuál coloco? 5 centímetros, 6 puntos. Debería colocar pues, el mayor, pues, ¿no? 6.5. ¿Ya? De igual manera, si es que tuvieras un gancho, un estribo que hacer de 90 grados, sin doblez de 135 grados, porque un estribo debe colocarse así, ¿no? Esta es la forma correcta, ¿no? 135 grados, ¿no? Con gancho de 135 grados. ¿Cuánto debe ser el gancho? ¿Cuánto es el gancho ahí? 6 veces el diámetro de la varilla. Si el gancho fuese, perdón, el estribo fuera de 3 octavos, si el estribo fuera de varilla de 3 octavos, ¿cómo sería 6 por 3, 18, ¿no? O 6 por 3, 18 entre 4, me quedaría ¿cuánto? 18, me quedaría la mitad, me quedaría 9 cuartos. 9 cuartos de pulgada. ¿En centímetros cuánto viene siendo? ¿No? Me quedaría 9 cuartos, ¿no? Simplificando, ¿no? Pero este es pulgadas. Tengo que multiplicarlo por centímetros por cuánto. Si una pulgada son 2.54 centímetros. Entonces multiplico por 2.54 y me estaría dando la respuesta en centímetros. ¿Sí o no? Y ese sería lo que tengo que desarrollar ahí de gancho. Entonces, esto está ahí, la imagen queda para que ustedes la revisen con respecto a lo que manda señalar la norma para los ganchos. ¿Cuánto debe desarrollar? 6 veces el diámetro de la varilla de un estribo. Un gancho, ¿cuánto debe desarrollar? En 90 grados, que es lo que más se usa en obra, 12 veces el diámetro de la varilla. Para un estribo, 6 veces el diámetro de la varilla, porque es lo que más se usa. El gancho, tanto para un fierro de una viga, como para el fierro de una losa, como un estribo para columna o un estribo para viga. De igual manera también los ganchos en C, los estribos en C, ¿no? También el gancho debe ser 6 veces siempre el diámetro de la varilla. ¿Ya? Revisen por favor eso, practiquen. Con respecto al diámetro que se va a doblar, mínimo de doblado, ¿no es cierto? También va a depender desde dónde se va a hacer ese doblez. Dice, el diámetro de doblado medido a la cara interior de la barra, excepto para los estribos de diámetros de 1/4 hasta 5 octavos, no debe ser menor que lo indicaba en la tabla 7.1. O sea, acá hay una tabla, todos ellos me mandan a esta tabla, vamos a la tabla. La tabla 7.1. De frente, para no leer, vamos a la tabla. Para ustedes les gustan más los gráficos o las tablas que están leyendo. El diámetro de las barras dice cuando va de 1.4, una barra que va de 1.4 a 1 pulgada, ¿cuál es el diámetro mínimo doblado? 6 veces diámetro de la varilla, ¿no? Eso es lo que hemos visto en el cuadro anterior, ¿se acuerdan? ¿Cuánto era? 6 veces el diámetro de la varilla. La varilla cuando va de 1 a 3 octavos, ¿cuánto debe ser? 8 veces. Cuando va de 1 a... ¿Cuánto es? 10 veces la varilla. ¿Correcto? Son los valores que van a usar ustedes. Ahí está, queda en la tabla. Para el doblado de las barras. ¿Ya? Así que atención. Más gráficos ahí. Es lo mismo que hemos visto, solo que otros gráficos. Cuando estoy haciendo doblez de 90 grados, de 135 grados, que hemos visto, ¿no? Detalles los dobleces para hacer en estribos. Son ahí cuadros para que lo revisen de la carga, ¿ya? Por otro lado, ahora hablando ya no tanto del
del doblez para asegurar casualmente la adherencia que debe haber total entre el acero y el concreto. Te hablo un poco de los estribos, ¿no? Bueno, los estribos dice que deben llevarse lo más cerca posible de las caras de compresión y las caras de tensión. Ya hemos visto que las vigas simplemente reforzadas solamente requieren acero en la parte de compresión. Y te expliqué, ¿no es cierto? Perdón, en la zona de tracción. Y te expliqué que nosotros casualmente para poder asegurar estos estribos es que le colocamos también acero en la parte de la compresión. Entonces, por esa razón que colocamos el acero, ¿no? Hemos dicho que colocamos el acero en la parte baja, que es por tracción, pero el acero que colocamos en la parte de arriba es por compresión, pero como, perdón, por compresión, pero como el acero resiste compresión, no requeriría yo estas dos varillas. Pero para amarrar y dar aseguramiento al estribo, que sí me exige la norma, pues necesito colocar acero, pues, necesariamente. Ahora, cuando las luces son simples, o sea, son luces no tan grandes, ¿no? A veces en las zonas donde se produce la flexión, ¿no? de la viga, eh, no requiere barras, ya te he dicho, ¿no? Pero siempre vamos a tener que colocar también, ¿por qué? Porque a veces hay continuidad, pues. ¿Qué pasa? Yo tengo un pórtico. Tengo un pórtico, ¿no? Y tengo la viga. Tengo la viga. ¿Qué pasa con el acero cuando yo le cargo peso a la viga? ¿Esta viga qué hace? Flexa, ¿no? Se va a flexar. Pero como hay continuidad, ¿qué está pasando? La viga, ¿qué pasa? Hace esto, ¿no? Perdón. Estoy dibujando mal. A ver. Como hay continuidad y hay un peso, ¿qué va a pasar con la viga? La viga va a hacer esto. O sea, la viga se va a doblar. Y como hay una transferencia de esfuerzos, la viga va a hacer esto. Entonces hay un momento acá, y acá hay otro momento. Entonces, como hay requerimiento también acá en los apoyos de acero para soportar este esfuerzo, o sea, si acá sí hay valor de ¿qué? De compresión. Porque acá está la tracción, pues. Entonces también requiero colocarle pues acero en la parte superior, en el apoyo sobre todo, ¿no? Por esa razón también colocamos acero en la parte superior, ¿de acuerdo? A ver, entonces el estribo debe cumplir ciertas condiciones según lo señala la norma, ¿no? Está en el capítulo 7, donde habla sobre los detalles de refuerzo, los estribos deben cumplir ciertas normas que indica. Dice, el 7.10.5.1 dice, todas las barras no preforzadas, o sea, sobre aceros que no van a recibir preesfuerzo. Ya te expliqué en la clase qué cosa es un concreto pretensado o posttensado. Pues estos aceros que se usan acá no son aceros para preesfuerzo. Por eso que la norma dice bien claro, para todas las barras no preforzadas, o sea, acero normal, deben de encontrarse confinadas por medio de estribos transversales. O sea, la norma obliga, ¿ves? Por esa razón que le colocamos acero, porque la norma lo obliga acá. Aquí claramente lo dice. Todas las barras no preforzadas deben estar confinadas por medio de estribos transversales. Dice bien claro, de por lo menos 8 milímetros para barras de hasta 5 octavos. O sea, barra de 3 octavos, de media, hasta 5 octavos debe llevar como mínimo estribo de ¿cuánto? De 8 milímetros, ¿no? Así ese fierrito delgadito que venden en las ferreterías, de 1/4 que le dicen, ya, ese fierro. Como mínimo, dice. ¿No? No le vamos a poner ese, pues, ¿no? Le ponemos ¿cuánto? 3 octavos, ¿no? Para que tome mayor resistencia, ¿no? De corte, ¿no? Pero como mínimo, 8 milímetros. Y cuando esa barra
ya supere las 5 octavos de pulgada, digamos sea barra de 3/4, barra de 1 pulgada, lo mínimo que le debe poner para ese tipo de viga debe ser estribo de 3 octavos. ¿Estamos? Y si es que pasa la media de 1 pulgada para allá, 1 pulgada 1/4, 1 pulgada media, el estribo mínimo debe ser de media. El reglamento lo dice. También señala claramente los espachamientos verticales de los estribos, que dice que no debe exceder las 16 veces el diámetro de las barras longitudinales. Esto léanlo nomás porque cuando entremos a columnas yo voy a explicar, voy a hacer un problemita sobre esto, cómo se entiende esto. Así que lo dejo ahí solamente como ahorita lectura, pero ya lo voy a explicar cuando entre yo al desarrollo de columnas. Los estribos también se deben, eso es lo que señala la norma, lo que está ahí es lo que dice la norma. Se debe disponer, dice, de tal forma que cada barra longitudinal de la esquina y cada barra alterna tengan apoyo lateral proporcionado por la esquina de un estribo con un ángulo no mayor de 135 grados. La norma dice que cada esquina pues debe tener 135, ¿no? El ángulo que conforma acá entre el gancho y la cara debe ser de 135 grados. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Y ninguna barra longitudinal esté separada más de 150 milímetros, ¿no? De la barra. O sea, quiere decir que la separación que debe haber entre barra, esta barra que está acá, con la barra que está acá, esta distancia que está acá, debe ser de 15 centímetros, 150 milímetros. ¿Estamos? O sea que la separación que hay entre una barra y la otra barra no puede estar más separada. O sea, yo no puedo tener una columna, te está diciendo bien claro, no puedo tener una columna, digamos, ¿no? Una columna, una viga con un estribo acá, o un fierro acá, un fierro acá, un fierro acá, otro fierro acá. Y digamos que esta luz de este ancho de la viga sea, digamos, 50 centímetros. ¿Por qué no puede estar así? Porque dice la norma que solamente puede estar separada no más de 15 centímetros. O sea, esta luz de aquí a acá, 15. Y acá tengo 50. Le quito 4 de recubrimiento. 4 de recubrimiento me quedan 8. 8 de 50 me queda 42. O de aquí a acá hay 42 centímetros. ¿Qué señala la norma? Que es imposible. No puede haber una separación entre la viga de acá de distancia de 15 centímetros. Entonces, por norma, tendría que colocar, ¿qué cosa? Una 0 más acá. Para que asegurar que la distancia de acá sea, pues, 15 centímetros. ¿Estamos? Eso es lo que señala. O sea, hay veces se coloca 0 por la norma a veces pide. El cálculo no te puede dar, pero la norma te exige y tienes que cumplir la norma. Ahora, cuando la barra, a veces todas las columnas no tienen la forma cuadrada. Hay columnas que son también circulares. Bueno, en el caso cuando son circunferencias, lo que pide que el estribo debe ser un estribo también circular, pues, completo, ¿no? O sea, puede ser también un suncho, ¿de acuerdo? Puede ser con unas sunchadas, o estribos redondos, completamente redondos, de la forma que queremos. Ya cuando hablemos de columna circular, hablaremos un poquito más al fondo. Bueno, y esta es la forma como se distribuyen los estribos dentro de una viga, para que tú rápidamente te des cuenta, ¿no? ¿Cuántas varillas voy a colocar? ¿No? ¿Y cuánto debo tener? ¿No? Por ejemplo, 4 varillas de fierro de media, en una capa, ¿cuánto me ocupa? 22 centímetros. O sea, no puedo tener una viga de 20 centímetros, porque no van a entrar las 4 varillas. Requiero tener una varilla de 22 centímetros. Eso es lo que está diciendo. Para eso es esto, ¿ya? Quiero tener una viga con 3 fierros solamente. 2 al extremo y 1 al centro, 3. ¿Cuánto me ocupan estas 3 varillas? 19.5. O sea, puedo tener máximo de 20 centímetros de viga. Pues, ¿no? Para eso sirve esto. Bueno, señores, eso ha sido todo por el día de hoy. Estaremos continuando la siguiente semana con el tema que nos toca, vigas de concreto armado número 2. Y
y estudian, pues por favor, ya estamos en la tercera clase, se supone que la cuarta clase ya viene la práctica calificada, que la tenemos que programar, así que por favor, eh, ya programaremos la práctica y por favor repasen,